Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todos y todas aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por arquitectura, y así será por el resto de nuestras vidas. En el día de hoy comparte conmigo nuestro profesor y coordinador de la Unidad de Representación Digital, el arquitecto Jesuán Ramos Román. Saludos, Jesuán. Saludos, decano. Es un placer estar aquí presente y poder hablarles a ustedes. Jesuán, hoy traes a nuestra atención y a nuestro programa un tema de sumo interés que gira en torno a la presencia y la importancia del dibujo en la arquitectura. Esto viene de la mano de un excelente ensayo, del cual tú eres el autor y que tuviste la gentileza de compartirme, titulado De las cavernas a la inteligencia artificial. Y vamos a pasar ya mismo, ya inmediatamente a compartirlo con nuestros oyentes, pero antes de proceder con eso, yo creo que para beneficio de aquellos que nos escuchan, tenemos que dar un poco de contexto de quién tú eres, qué tú haces, qué es la representación digital. Debo de empezar diciendo que tú eres el coordinador de la unidad más grande de nuestra escuela. Para aquellos que nos escuchan, tengo que decir que la escuela nuestra es una escuela de arquitectura no tradicional, en el sentido de que tiene una orientación y una plataforma de representación digital muy poderosa, donde todos los dibujos se hacen en computadora a través del empleo de programas y de sistemas que no tradicionales y que permiten, son unas herramientas muy poderosas y que permiten la producción del diseño y la ilustración del diseño de manera muy efectiva. Nuestros estudiantes obviamente tienen que entrenarse en todas estas herramientas porque nadie nace sabiendo, y todas ellas van una sumándose a la anterior, hasta que finalmente el estudiante en su cuarto año pues ya domina una serie de herramientas digitales de dibujo y representación, y el responsable de que ese traspaso de conocimiento y de destreza ocurra adecuadamente es precisamente nuestro invitado de hoy, quien es el coordinador junto a varios profesores de dar este entrenamiento y de dar estas clases todos los semestres, distintos programas que nuestros estudiantes van, como dije anteriormente, adquiriendo conocimiento cada vez de manera ascendente hasta llegar a grados altos de sofisticación. Y entonces, Jesuán, quien es además una persona que conozco hace muchos años y una persona talentosísima, se ha dado a escribir unos ensayos, de los cuales vamos a estar compartiendo uno en este programa y el otro en el programa siguiente. Y como dije anteriormente, el que nos toca hoy es de las cavernas a la inteligencia artificial. Es decir, el empleo del dibujo en la arquitectura en todas las épocas y todos los periodos de la historia del ser humano. Y yo diría cómo el sofisticar estas herramientas del dibujo a lo largo de la historia ha permitido hacer mejor arquitectura más sofisticada y arquitectura más creativa, hasta que hemos llegado, obviamente, a los momentos actuales. Yo tenía un profesor en universidad que decía: no se equivoquen
los arquitectos no hacemos edificios, los arquitectos hacemos documentos. Y a mí me parecía muy sabio eso, y tú que eres precisamente profesor y coordinador de la unidad de representación digital, yo creo que puedes dar fe de la importancia de los documentos, no solamente al momento de producir ideas, generar ideas y representar las ideas adecuadamente, sino cómo estas nuevas herramientas van modificando el tipo de idea que nosotros producimos y el tipo de arquitectura que nosotros producimos. Mucha gente Claro. cree que el dibujo es meramente una herramienta para representar nuestras ideas. Yo creo que ya se ha convertido en una herramienta tan poderosa, si vamos a admitir ese precepto, que comienza a incidir en la arquitectura que hacemos. No, no es meramente la herramienta para representarlo, sino es una herramienta que ha transformado la arquitectura que nosotros Ujú. hacemos. Pero no quiero tomar más tiempo. Quería hacer esta introducción porque, como te digo, no necesariamente las personas que nos escuchan por radio o que nos van a ver por YouTube saben cuál es el rol tuyo o el rol del dibujo en la arquitectura, pero yo estoy seguro que tú vas a poder hacerlo incluso mejor que yo. O sea que, por favor, háblanos de tu ensayo y háblanos de ti, de la importancia del dibujo y de cómo tú ves que el dibujo influye en la arquitectura que hacemos. Adelante, por favor. Claro, claro. Pues el tema del dibujo, la representación arquitectónica ha sido algo que me ha apasionado desde que comencé a estudiar arquitectura. Siempre buscaba aprender esos últimos programas, entender qué efecto realmente tenía el dibujo, la representación en el diseño, sobre todo hasta el día de hoy de entender que el dibujo, más allá de ser una mera herramienta de representación, es una herramienta de diseño. Y este ensayo que se titula De las cavernas a la inteligencia artificial, precisamente trato de demostrar eso, cómo a lo largo de la historia, ese dibujo que ha evolucionado gracias a tecnologías, a necesidades, pues realmente ha hecho un efecto en el desarrollo del diseño, de la arquitectura. Por ejemplo, si comenzamos ahí vamos a comenzar desde lo más básico, lo más rupestre, que son las cavernas y las pinturas en las cavernas. Esto se puede decir que son los primeros ejemplos de la representación visual en la historia de la humanidad, que revelan no solo la capacidad simbólica del ser humano, sino también el uso ingenioso de herramientas primitivas para conceptualizar y organizar el espacio. Yo sé que en momentos existen debates que cuestionan si las cavernas se deben incluir como parte de nuestra arquitectura. Yo entiendo que si lo vemos por el lado de la representación arquitectónica, sí, porque estamos hablando de esas primeras intervenciones dentro del espacio y conocido como una representación espacial. Los mejores ejemplos los podemos ver en Altamira, en España, en Lascaux, en Francia, que estamos hablando de hace 30.000 años atrás. Y más allá de ver los dibujos, entender las herramientas que utilizaron para lograr y desarrollar estos dibujos. Fueron bastante rudimentarias, pero funcionaban, eran eficaces. Ellos usaban lo que eran los pigmentos naturales, derivados del carbón, del óxido de hierro, del manganeso. Entonces lo mezclaban a veces, lo mezclaban casi siempre o con grasa animal, hasta con su propia saliva. Era su medio, ¿verdad? Para lograr esa pintura. Y luego lo aplicaban con sus dedos, con palos, ¿verdad? Con ramas, o incluso hay evidencia de que usaban las técnicas de aerografía primitiva, donde el pigmento lo soplaban a través de huesos huecos. Y por eso vemos algunas manos en las paredes y ellos soplaban y creaba la huella de sus manos. Y podemos hasta decir que esos eran los primeros grafitis documentados por el tema de la orografía. Pues estas herramientas permitieron a los humanos prehistóricos representar los animales, también la caza de estos animales. Ellos dibujaban muchos bisontes y caballos de una forma más figurativa, aunque dibujaban otros animales. Ellos casi siempre dibujaban estos dos, pero eran los más grandes que dibujaban, donde un poco empezamos a interpretar, o hay teorías que sugieren que ellos estaban
al hacerlos grandes a escala bastante similar a la realidad, existía ya un estudio de entender la escala con relación a su cuerpo, pero también con relación al espacio donde ellos estaban representando estos dibujos. Y ahí es donde yo lo puedo entender como que sí, hay un espacio habitado, por lo tanto, sí, las cavernas las podemos entender como arquitectura a través de su representación. Yo estoy enteramente de acuerdo contigo. La caverna, que muchas personas no la entienden por arquitectura en el sentido de que mucha gente lo entiende como un hallazgo del ser humano y no como una construcción del ser humano. O sea, el ser humano la ocupa, no la construye. Pero yo creo que hay un ejercicio de construcción en la ocupación, en la identificación y luego en la decoración, Claro. en hacerlas suyas, en hacerlas su espacio. Y a mí me parece que las pinturas rupestres tienen mucho de esto, de cómo nos apoderamos de los espacios. Y ahí yo creo que hay un principio de arquitectura. Claro, a los niveles de ellos, pero niveles primitivos, pero ciertamente es un paso más allá que dormir bajo las estrellas, o sea que ciertamente hay un factor de refugio y hay un factor de identificación y yo estoy seguro que de selección, habrían algunas cavernas más apropiadas que otras, quiere decir que en la selección meramente yo creo que hay un reconocimiento de la calidad espacial y ahí hay arquitectura, hay un principio de arquitectura. A mí no me cabe duda, yo estoy de acuerdo contigo. Es curioso cuando me hablas de la representación de los animales, los bisontes, los caballos, que estás hablando de cómo ellos lo simplifican. Y eso es parte del dibujo. El dibujo siempre es una abstracción de la realidad. Y la importancia del dibujo en la arquitectura, porque obviamente hay mucho dibujo, hay dibujo de carácter artístico que no tiene el propósito de que termine en ser instrumento de construcción de nada, sino meramente una representación. Pero en el caso de la arquitectura, el dibujo tiene el propósito de anticipar las situaciones, de tratar de decir esto va a ser así y se tiene que hacer de esta manera. Y entonces te permite anticipar las dificultades. No, tú y yo, que somos arquitectos, hemos practicado, sabemos que no logramos nunca anticiparlo todo, siempre hay su sorpresa durante la construcción, pero anticipamos mucho. Entonces, si hablamos del progreso de las herramientas a lo largo de la historia, vamos a darnos cuenta de que cada vez más el ser humano se va sofisticando en su pensamiento y en su capacidad de anticipar las situaciones según va mejorando sus herramientas y mejorando los instrumentos con los que produce el dibujo. Pero adelante, no Correcto, correcto. quiero atrasarte más. Sí, correcto, totalmente de acuerdo. Si nos movemos un poquito más adelante y empezamos a ver las civilizaciones antiguas, especialmente Egipto, Grecia y Roma, cada uno de ellos, depende de la necesidad, pues ha ido evolucionando la tecnología y las herramientas de representación. En Egipto, donde se buscaban unas herramientas para la precisión en la construcción monumental, esa representación arquitectónica pasó de algo rudimentario a una práctica altamente organizada. Los arquitectos egipcios utilizaban herramientas que a lo mejor lo vemos simple hoy, pero eran eficaces también, como lo eran las cuerdas, las reglas y los niveles de agua, porque así les garantizaba la precisión en la construcción de sus monumentos, la cuerda para dibujar esas líneas rectas, ¿verdad? Y estas herramientas permitían, como les dije, trazar estas líneas rectas y ángulos exactos que eran transferidos luego a lo que eran los planos bidimensionales, que de ellos lo grababan en papiro o en la piedra. Lo que es interesante de los egipcios, que además de los planos, ellos utilizaban ya el modelo tridimensional, en madera, en barro, para representar las estructuras de las pirámides y los templos. Estos modelos no solo ayudaban a visualizar la forma final del edificio, pero sino también permitían a los arquitectos prever posibles problemas constructivos. O sea que ya estamos viendo las primeras maquetas con los egipcios.
Eh, si nos movemos un poco a Grecia, para hablar Es un poquito más curioso, del y tema. quedándonos en las maquetas, es curioso cómo Sí. siempre nosotros en la arquitectura nos hemos movido entre la representación en dibujo Ujú, pero nunca hemos olvidado la construcción miniatura, porque la construcción miniatura, que nosotros llamamos maqueta, tiene una capacidad de anticipación de las situaciones que no necesariamente el dibujo lo tiene, aún con las herramientas actuales, que son ujú. muy poderosas. La maqueta tú puedes contemplar la miniatura todo al mismo tiempo, todos los componentes funcionando al mismo tiempo, sin necesidad de tener que renunciar a una vista para moverte a la siguiente, como sí implica el dibujo. O sea que es curioso que desde muy temprano el ser humano identifica la maqueta como un componente importante para entender el proyecto, la magnitud del proyecto y la complejidad del proyecto. Claro, y que todavía, por más tecnología que podamos tener, todavía es utilizada Es y utilizado. es bastante útil en la arquitectura y necesaria. Ujú. Pero más adelante en Grecia ya surgen otras necesidades porque ellos buscan herramientas que se enfatizan en la geometría, especialmente la proporción y la simetría. Ya una representación arquitectónica también un poco más avanzada, eh, ellos utilizan lo que es el compás y también las reglas. Los arquitectos griegos como Fidias, que hizo la escultura de Atenea y el friso del Partenón, y el arquitecto Ictinos, que diseñó el Partenón y el templo de Apolo en Figaglia, Mm. que este último templo se conoce mucho por el primer capitel de orden corintio. Así es. Pues ellos utilizaron estas herramientas para aplicar principios matemáticos como es el número áureo, esa sección áurea que hasta el día de hoy también lo utilizamos. Esto garantizaba la proporción y la simetría de estos edificios. Sí, la Estas sección herramientas, dorada, la sección dorada, la famosa yo sección. hasta el día de hoy todavía lo utilizo con mis estudiantes y en el momento de analizar los proyectos. Y Ah, es bastante, de verdad que yo lo utilizo en prácticamente todo lo que hago. sí. Y estas herramientas fueron esenciales, ¿verdad? Para trazar, además de líneas precisas en los planos y asegurar que cada parte del edificio estuviera en armonía con el conjunto. El arquitecto y teórico, conocido como Marco Vitruvio Polión, ¿verdad? Destacó la importancia de la precisión geométrica en la arquitectura griega, señalando que la belleza arquitectónica reside en la simetría y la correcta disposición de los elementos, lo cual solo puede lograrse con el uso de estas herramientas matemáticas. Sí, Eh, estamos ya moviéndonos obviamente en la historia y hemos llegado a la arquitectura clásica, la Correcto. arquitectura del mundo helénico, que es básicamente una que se destaca por su simetría y por su Ujú, estabilidad, su gran estabilidad y muchísimas reglas que uno, el que no conoce, no sabe que están ahí aplicándose todas ellas, pero lo que sí se sabe y lo que cualquier ser humano puede percibir es la elegancia y lo amable que es a la vista toda esta arquitectura griega, porque reúne una serie de componentes y una serie de reglas aplicadas que no son evidentes, ujú, pero que ciertamente caen dentro de una apreciación en confort de la arquitectura, ¿no? Es algo como que natural para el ser humano. Y parte de ella, sin duda alguna, es la sección áurea, la sección dorada, ujú. que es natural para el ser humano. Yo creo que con esto hemos terminado la primera mitad del programa. Eh, Esto no ha terminado. Yo le pido a todo el mundo que se mantenga con nosotros con esta interesantísima conversación. Vamos a seguir avanzando en la historia del ser humano y cómo las herramientas del dibujo van no solamente permitiendo o creciendo junto con las nuevas
los nuevos requisitos de la arquitectura, sino que van permitiendo hacer nueva y diferente arquitectura. Volvemos en unos minutos, no se retire nadie, esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Amigos, aquí de regreso, yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano y esto es Arquitectura en Blanco y Negro, programa en el cual todas las semanas les estaremos compartiendo nuevo contenido, conocimientos de esta bella profesión, aquellos que les sirvan para evaluar, observar, saber exigir y saber apreciar la buena arquitectura. Continúa conmigo y agradezco que no me haya dejado solo nuestro distinguido profesor y coordinador de la Unidad de Representación Digital, el arquitecto Jesuán Ramos Román. Saludos, Jesuán, y gracias por estar conmigo todavía en esta segunda mitad. Saludos, saludos. Siempre un placer. Nuestro programa, Jesuán, para aquellas personas que quizás se acaban de conectar en esta segunda mitad y para que puedan seguirnos, gira hoy alrededor de la importancia del dibujo a lo largo de la historia y el progreso de las herramientas de dibujo y representación arquitectónica a lo largo de la historia del ser humano. Y utilizamos como base un ensayo tuyo, que tú eres del cual tú eres el autor y que me ha resultado muy interesante y que diste con titular De las cavernas a la inteligencia artificial, es decir, los dos extremos de nuestra historia. Debo decir, incluso de nuestra prehistoria, en el caso de las cavernas. O sea Correcto. y lo leí, es un ensayo corto, pero muy interesante, del cual tú obviamente has hecho mucha investigación y aportas mucho durante la conversación. Y nos habíamos quedado en esas primeras etapas del ser humano y su relación con la arquitectura como un componente fundamental de nuestra actividad. Philip Johnson dijo que era la segunda actividad de mayor importancia del ser humano después de la agricultura, porque después de que una vez surge la agricultura y el ser humano se detiene, ya no está corriendo detrás de las bestias para cazarlas y comiéndose apenas lo que se encuentra en el camino de hierbas o frutos, sino que se da cuenta que esas bestias las puede encerrar y que los frutos los puede cultivar y que se puede quedar tranquilo. Dice, bueno, pues quizás puedo buscar o construirme algo mejor que la rama del árbol o que las cavernas. Y de ahí obviamente pues surge la arquitectura tal y como la conocemos hoy, como un componente esencial del ser humano y como una de las actividades principales del ser humano. Después de que ya tenemos comida y que tenemos techo, entonces podemos empezar a pensar en otras cosas. Pero para construir ese techo, para hacer esas estructuras que vamos a habitar, que vamos a ocupar o que vamos a usar de alguna manera para otros propósitos que pueden ser de carácter religioso, por ejemplo, necesitamos ayuda, necesitamos otros que nos ayuden a construirla y necesitamos poder compartir cuál es nuestra idea de qué es lo que hay que hacer, porque hay que coordinar esta construcción, hay que coordinar este ensamblaje de esta estructura que va a albergar cualquier actividad que nosotros decidamos. Y aquí es que viene el dibujo, la importancia del dibujo como herramienta de transmitir nuestra intención y de adelantar las posibles dificultades. Habíamos llegado a los clásicos, a los griegos, y nos estabas explicando de eso, y supongo que es momento ahora de continuar de manera ascendente el recorrido por la historia y cómo las herramientas del dibujo y las herramientas de la arquitectura van una y la otra funcionando, influenciándose ambas. ¿Cuál es la herramienta que necesitamos para dibujar y cuál es la arquitectura que podemos hacer con esas herramientas que desarrollamos para representar? Pero adelante, continúa por favor, que las introducciones mías tienden a ser demasiado muy largas a veces. Adelante, por Se favor. preocupe, muchas gracias. Claro, no podemos terminar de hablar de las civilizaciones antiguas sin hablar de Roma, ¿verdad? Claro. Donde Roma continúa un poco
esa aplicación de representación a un nivel un poco más avanzado. Pero ya en Roma comenzamos a ver también la introducción de la representación tridimensional. Empezamos a ver los primeros indicios de una perspectiva de una forma más rudimentaria. También vemos otras herramientas incorporadas como se conoce la groma y la dioptra, que hoy día se puede quizá asimilar a lo que es el teodolito o el total station, que nos permite trabajar o trazar líneas rectas sobre terrenos irregulares. Pero ya yo los veía más allá de desarrollar un edificio, sino el poder crear grandes ciudades. Aquí también los romanos incorporan la creación de plantas, alzados y secciones, representaciones que el mismo Vitruvio describió como esenciales para la planificación arquitectónica. Y eso es bien importante entender cuando nos movemos ahora a lo que es la Edad Media y el Renacimiento, Sí, si me donde... permites participar un momentito aquí, Sí, sí, para aquellos que correcto. nos escuchan, tienen que entender esta transición en la historia, este movimiento en los distintos periodos de la historia tan interesante que nos lleva el profesor. Cada uno de ellos va experimentando con nuevos componentes constructivos que necesitan de alguna manera ser ensayados previamente en el dibujo y ser representados previamente en el dibujo. Si nosotros hablamos de los egipcios y las pirámides, estamos hablando de masa, es una construcción masiva, Ujú. bien estable, por eso las pirámides es la geometría más estable que hay con el triángulo, o sea que es masa lo que estamos haciendo. La representación que tenía que ser era una representación relativamente sencilla, pero que buscaba una precisión, obviamente, en sus aristas y sus bases. La segunda, la de los clásicos griegos, es el lintel, es la columna y el lintel. Este Intel, sí. Es la siguiente etapa, tenía que ser representado, obviamente es una columna y un lintel que comienzan a adornar y que comienza a evolucionar en su decoración, pero es columna y lintel, son los apoyos más Ujú. sencillos todavía. Ya los romanos empiezan a hablar de bóvedas y curvaturas. Ya es otra cosa, ya tenemos bóvedas, ya tenemos incluso cúpulas con los romanos, o sea que ya es un poco más complejo. Tenemos el famoso keystone, la piedra clave para mantener la estabilidad. Todo esto requiere ser representado antes. No sé, uno no puede empezar a construir un arco o una bóveda sin que se explique cómo es que lo vamos a hacer. Y aquí vienen los Claro. dibujos. Y entonces ahora seguimos evolucionando. Quería dejarle saber a los que nos escuchaban, y perdona que te haya interrumpido, cómo el ser humano va adelantando en sus técnicas constructivas y cómo el dibujo acompaña estas técnicas para representarla adecuadamente. Claro, Adelante. eso es muy importante y especialmente para entender que ahora con la Edad Media y el Renacimiento existe una necesidad del simbolismo y de la representación vertical, y la representación del simbolismo religioso, ¿verdad? Cuando hablamos de verticalidad hay que hablar de la arquitectura gótica, que se caracterizó por eso mismo, por su verticalidad y el simbolismo religioso, que pues es curioso que el vocablo, a mí me gusta siempre hablar un poquito de los términos, el vocablo gótico, que es el adjetivo correspondiente a los godos, el pueblo godo, que tuvieron un importante papel en la caída del Imperio Romano de Occidente. Entonces, estas herramientas implementadas o empleadas para la representación, que también fueron compases, reglas y trazos manuales, en este caso sobre pergaminos, que son hojas de piel de animal, donde el origen de su nombre es de la ciudad de Pérgamo, donde se cree que existía una gran productividad de gran calidad del producto. Entonces, estas representaciones, que eran muy básicas, básicamente se enfocaban en la expresión conceptual, que más allá de la precisión geométrica. Porque estas herramientas permitían dibujar plantas y alzados estilizados, los cuales no siempre reflejaban las proporciones exactas.
Los arquitectos góticos pues utilizaban modelos rudimentarios y representaciones que priorizaban la elevación hacia lo divino. Aquí el historiador y ensayista alemán Erwin Panofsky señala que durante este periodo la función de las herramientas de representación era transmitir el simbolismo religioso más que asegurar la precisión técnica. La arquitectura gótica transformó el espacio sacro en una experiencia espiritual y las representaciones arquitectónicas reflejaban esta intención, ¿verdad? Moviéndonos al Renacimiento, pues entonces... Es importante en el gótico cómo se aplican tecnologías estructurales donde para lograr la estabilidad se hace un esqueleto externo que permite que las paredes sean transparentes y, como tú dices, y alcanzar una gran verticalidad y que aquellos componentes que le dan estabilidad ocurran sin percepción desde el interior. Desde el exterior es otra cosa. Desde el exterior la arquitectura gótica es muy particular con todo su arbotante y todas sus cosas, pero desde el interior da la impresión de que está sostenido por nada con su verticalidad. Y eso, nuevamente, en el tema que nos toca hoy, era bien importante poderlo transmitir a todo este ejército, porque era un ejército que construía el templo, en el caso de los templos, y en el caso de los templos góticos en particular, pero poder transmitir con un grado de precisión, porque era un ejército construyendo, cortando piedras que tenían que quedar perfectamente cortadas. Y aquí, nuevamente, el dibujo es el que nos ayuda a transmitir estas instrucciones de qué es lo que va a estar haciendo todo el mundo y qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Pero adelante, por favor. Claro, y la manipulación de la luz en la arquitectura gótica, donde comienza esas ideas de cómo manipulamos la luz a través de esa representación liviana de la estructura. Es bien interesante. En el Renacimiento, pues nos ponemos un poco más técnico de nuevo, donde surge la revolución de la perspectiva lineal, ¿verdad? Aquí los protagonistas son Filippo Brunelleschi, que es conocido por su trabajo en la cúpula de la Catedral de Florencia, y León Battista Alberti, que fue uno de los humanistas más polifacéticos e importantes del Renacimiento. Ellos emplearon herramientas geométricas avanzadas igualmente como los compases, las reglas graduadas y en este caso los cuadrantes, lo que permitió representar el espacio tridimensional con exactitud. Estas herramientas pues hicieron posible crear los dibujos arquitectónicos más precisos, pero esta vez más realistas con la incorporación de la perspectiva. Brunelleschi introdujo el uso de la sistema perspectiva y León Battista en su tratado de pintura formalizó y definió lo que es la perspectiva lineal. O mejor dicho, él le llama la perspectiva científica, donde es la precisión en la representación del espacio, que era esencial para la planificación de los proyectos. Para la planificación y para demostrarle a los otros cuál va a ser el resultado final del proyecto, que es tan común para nosotros ahora, pero que no era común sino hasta ese momento donde tú decías, así se va a ver el proyecto o así se va a ver, esta es mi intención de diseño. Y es muy importante para que sea al final un proyecto exitoso y que cumpla con las expectativas del arquitecto y del dueño, poder anticipar cómo se va. Y la perspectiva obviamente dio esa opción, que para nosotros es común ahora, pero que en aquel momento era nuevo. Pero claro, eso es bien importante, sí, nos permite visualizar el proyecto antes de ser construido. Si nos movemos, vamos avanzando hacia el siglo XVIII, siglo XIX, donde tenemos la industrialización y la técnica de representación arquitectónica, con la llegada de materiales como el acero y el hormigón armado, la arquitectura experimentó un cambio radical.
en sus posibilidades estructurales, pues existió una necesidad de representar esas complejidades estructurales. Estas innovaciones permitieron construcciones de edificios más grandes, resistentes y versátiles, como los primeros rascacielos y otras grandes estructuras industriales. Sin embargo, el uso de nuevos materiales también requirió una representación más precisa y técnica. Los arquitectos pues utilizaron, más allá del compás, usaban las escuadras, el lápiz técnicos y las reglas especializadas para trazar planos más exactos y detallados. Estos instrumentos pues permitieron producir dibujos de construcción. Aquí es donde comenzamos a ver lo que son esos dibujos de construcción que incluían cada aspecto del diseño, desde las secciones transversales hasta las elevaciones y los detalles constructivos minuciosos. Aquí nuevamente se trabaja el tema de los planos, las secciones y los detalles constructivos. Los planos se convirtieron en una herramienta indispensable, las secciones se volvieron a la vez indispensables para visualizar la integración de los sistemas constructivos y para visualizar el espacio, la calidad espacial. Y claro, los detalles constructivos que garantizaban la correcta ejecución del diseño. En adición, estamos introduciendo la axonometría. La axonometría, que significa medir a lo largo de ejes, es un tipo de proyección paralela que se utiliza para crear el dibujo de un objeto, o en este caso, de un objeto arquitectónico. Uno de los más típicos que es la isometría, que viene del idioma griego, del idioma griego igual al tiempo, o del castellano igual medida, ya que la escala de medición es la misma en los tres ejes principales. Aquí ya no es representar la calidad espacial, quizás atado a la realidad como la perspectiva, sino entender la volumetría en sus ejes de X, Y y Z. Y moviéndonos al siglo XX. El siglo XX, donde tenemos el modernismo y la representación abstracta, vemos personajes como Le Corbusier, que fue uno de los exponentes más destacados del modernismo, donde sus dibujos y planos se caracterizan por la utilización de geometrías básicas, líneas limpias, logradas mediante el uso de reglas, compases y otras herramientas manuales que facilitaban la precisión. Y por otro lado, tenemos el arquitecto Ludwig Mies van der Rohe, que fue un arquitecto y diseñador industrial germano estadounidense y reconocido como uno de los pioneros de la arquitectura moderna. Adoptó un enfoque minimalista, utilizando herramientas manuales para la representación abstracta que enfatizaban la pureza y la simplicidad de los diseños. Aquí, resumiendo, yo lo veo más allá de crear herramientas nuevas. Ahora, ¿qué podemos hacer distinto con las herramientas ya implementadas? Y en este caso, nos fuimos más simples, representando esa arquitectura minimalista. Pero también en el siglo XX se introducen otras herramientas de representación, que es la fotografía y el cine. La cámara se convierte en una herramienta clave para poder documentar y analizar los proyectos arquitectónicos, porque permitía registrar las diferentes perspectivas y condiciones lumínicas del espacio y del proyecto. Y el cine hacía lo mismo, pero lo hacía en una dimensión temporal, lo hacía en movimiento. Rem Koolhaas, que destaca que el cine permite explorar la dinámica de los espacios arquitectónicos en movimiento, que de hecho, Rem Koolhaas, antes de iniciar sus estudios de arquitectura, él se embarcó en una breve carrera cinematográfica como miembro de un grupo que se llamaba el 1-2-3 Group, un grupo compuesto por 5 jóvenes que compartían diferentes funciones frente y detrás de la cámara relacionados al cine. Y entiendo Si que nos movemos, finalmente nos hemos movido hasta ya superado el movimiento moderno, hemos llegado básicamente a la época actual, donde empezamos desde finales del siglo pasado y entrado este siglo hemos
explorado y avanzado en lo que son las herramientas digitales hasta llegar a lo que ahora es una nueva perspectiva, una nueva dimensión que no sabemos hasta dónde nos va a llevar, pero que vamos a explorar junto a ti, que es la inteligencia artificial. Con esto, Jesuán, hemos llegado al final del programa de hoy. A todos los que nos están escuchando, tranquilos, porque precisamente Jesuán nos ha hecho el gran favor de escribir otro excelente ensayo donde cubre precisamente lo que es el papel de la inteligencia artificial en la representación arquitectónica. Este ensayo, que será el tema de nuestros próximos programas, cubrirá ya lo que son las herramientas digitales que son tan comunes hoy en día, desde el principio, desde las más básicas que empezamos a aprender, hasta lo que tenemos ahora, que son estas poderosísimas alternativas de inteligencia artificial, y cómo ellas no solamente permiten anticipar la arquitectura, sino permiten hacer y soñar una arquitectura diferente, una nueva arquitectura y una nueva estética. Pero eso va a tener que ser el próximo programa, Jesús, porque este programa se acabó. Yo quiero agradecerte el tiempo que has estado con nosotros y el tiempo que dedicaste a escribir estos ensayos tan excelentes y a hacer las investigaciones que hiciste, que es lo que han permitido obviamente que tú lo pudieras producir. Y quiero agradecer a todos aquellos que han estado junto a nosotros durante esta hora, invitándolos a que estén la próxima semana, tanto con el profesor Jesuán Ramos como conmigo, para entonces hablarles sobre dónde estamos ahora y dónde puede ser que estemos en un futuro próximo. Sin más nada, Arquitectura en Blanco y Negro, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro@pucpr.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.